En el vídeo de hoy vamos a ver cómo simular que los faros de un coche están encendidos con Photoshop. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio y me podéis encontrar en Fotografía TEA. Como os comentaba al principio de este vídeo, hoy vamos a ver cómo simular que los faros de un coche están encendidos con Photoshop. Vais a ver que es un trabajo muy sencillito. Vamos a utilizar el filtro destello de Photoshop y os voy a enseñar un truquito que muy poca gente conoce para situar el punto exacto donde queremos que vaya el destello en nuestra imagen. Y bueno, pues vamos al lío. Bueno, pues ya estamos en Photoshop. Como podéis ver, este sería el trabajo ya realizado y esta sería la foto de la que partimos. Como veis, es una foto de un coche con un reflejo. Cómo hacer este reflejo ya lo expliqué en un tutorial anterior, pero bueno, partimos de esta foto de este coche en el que lo que vamos a hacer al final es dar la sensación de que tenemos las luces encendidas. Voy a ocultar el trabajo ya realizado, lo voy a pasar debajo de la foto del coche y vamos a empezar a trabajar con nuestra foto. Situado sobre la capa coche, vamos a añadirle una capa nueva y esta capa nueva la vamos a rellenar de color negro. Vamos a poner la capa en modo de superponer trama. Como sabéis, el modo trama lo que hace es ocultar los colores oscuros, los negros. Por lo tanto, aunque la capa está rellena por completo de negro, pues no se ve nada. Lo que vamos a hacer sobre esta capa es utilizar el filtro de destello de Photoshop. Vamos a venir al menú filtro, interpretar y vamos a seleccionar la opción destello. Este filtro nos da la opción de tener 4 objetivos distintos y vamos a seleccionar uno que es blanco, no tiene nada, porque los demás tienen algo rojo. Prefiero utilizar este blanco y no, por ejemplo, este que tiene ahí un halo rojizo en torno a la luz. Me voy a quedar entonces el Prime 105 y puedo colocar el centro del destello donde yo quiera. ¿Vale? Lo voy a poner, pues me calculo, el faro debe estar más o menos por ahí. Le doy OK. ¿Vale? Y no he aceptado nada, pero bueno, yo puedo coger la herramienta de selección y puedo arrastrar esta iluminación hasta el punto donde quiero que aparezca en la foto. ¿Qué es lo que pasa? Si os fijáis, voy a hacer zoom sobre la imagen. Os marco esta zona, como veis ahí se nota una raya. Esta raya se corresponde con el borde hasta donde está rellena la capa de color negro. Voy a irme hacia atrás. Sí que es verdad que de lejos no se nota mucho, pero bueno, si queremos hacer bien el trabajo, pues una de las opciones que tendríamos para realizar este trabajo es añadir una máscara de capa y bueno, seleccionar color negro, pincel con dureza 0 y empezar a eliminar este borde. Pero ¿qué pasa? Nos podemos cargar parte de ese destello. Por lo tanto, voy a dar control Z, voy a deshacer el trabajo que hemos realizado hasta ahora. Lo elimino la capa que hemos creado y vamos a anotarnos los puntos exactos donde se encuentra el destello, donde queremos que aparezca el destello en cada faro. Para ver el punto exacto donde va a estar el centro del destello, lo que voy a utilizar es el panel de información. Si no os aparece aquí, solo tenéis que venir a ventana y habilitar que aparezca el panel de información. Yo ya lo tengo habilitado, me posiciono sobre él y como veis, a mover el cursor voy obteniendo información de los colores, del RGB, de la posición, que es lo que me interesa. Me interesa saber aquí el punto X e Y del destello de cada uno de los destellos que vamos a añadir. Vamos a añadir un destello en cada faro y vamos a añadir, ya que estamos, también los destellos en los faros antiniebla, con lo cual tenemos que buscar esos 4 puntos donde queremos que esté el centro del destello. Para anotarnos estos puntos me voy a abrir el bloc de notas de Photoshop, que lo podéis encontrar donde la herramienta gota, botón izquierdo, herramientas nota. Pinchamos sobre él y aquí creamos una nueva nota y sobre esta nota vamos a ir apuntando los puntos que comentamos. El primer punto que vamos a buscar, por ejemplo, vamos a seleccionar nuestro pincel y vamos a buscar el centro de este faro, que más o menos es 1260 por 1990. 1260 por 1990. El siguiente faro, pues el siguiente faro estaría posicionado más o menos en el 4840 por 1990 también, 1990. Este faro antiniebla va a estar en la posición 890 y la I 2740. Y por último, el otro faro antiniebla pues va a estar en la posición 5210 y la I
Pues 2740 también, 2740. Para poder aplicar, como hemos visto al principio, el filtro de destello, necesitamos una capa sobre la que pintar, necesitamos una capa con contenido. Por eso nos vamos a crear una capa vacía, vamos a seleccionar el color negro y la vamos a rellenar con el bote de pintura, la vamos a rellenar de negro. Como antes, la capa la vamos a poner en modo de superponer trama, y lo que voy a hacer ahora es venir a filtro, interpretar, destello. Hasta aquí es como lo hemos hecho antes, pero ahora es donde está el truco. Fijaros bien, si yo con la tecla Alt pulsada hago clic sobre la imagen, sale un cuadradito donde yo puedo meter la posición X e Y del centro del destello. Repito, voy a cancelar, tecla Alt pulsada y hago clic sobre la imagen. Y ahora sobre la posición X me fijo en las medidas, en los puntos que yo me había anotado previamente, y el primer faro, el de la izquierda, es 1260 y la Y es 1990. Le doy OK, selecciono Prime de 105 milímetros y le digo que OK. Y ahí tenéis el destello que me crea esa imagen. Voy a poner la capa en modo normal para que veáis eso lo que nos ha creado, ¿vale? Sería el destello con el destello de ese faro que generaría sobre el objetivo de nuestra cámara. Vuelvo a poner la cámara en modo trama y ahora vamos a hacerlo con el otro faro, pero realmente no nos haría falta la posición del faro. Voy a explicar por qué. Me voy a duplicar esta capa, control J, y con la herramienta selección voy a arrastrar esta luz hasta ese punto. Como veis, empieza a llenar la imagen de esos circulitos, de esos destellos sobre el objetivo. En principio solo quiero que me genere esos destellos el faro de la izquierda, con lo cual en los otros faros no lo necesito. Voy a añadirle a esta capa una máscara de capa, pero completamente rellena de negra, para lo cual pulso sobre la tecla Alt y nueva máscara. Y ahí tenemos una máscara de capa rellena de color negro. Y ahora selecciono mi pincel, dureza del 0% y color frontal el blanco. Vengo a la posición del faro, hago un poquito más grande la punta del pincel, vengo al centro del faro más o menos y doy un toque ahí. Y como veis, pues ya me ha generado el destello de ese faro. Por lo tanto, veis que no haría falta tener la posición de este faro. Lo que pasa es que si os fijáis, este faro está más iluminado que el que acabamos de rellenar. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a destapar más? Porque llega un momento, voy a exagerar, en que empieza a aparecer el borde. Aunque no tendría por qué llegar, pero se nos puede dar el caso. Entonces podéis hacerlo como queráis, o podéis hacerlo como lo estaba haciendo sin acercarnos al borde. Voy a dar control Z, lo podemos dejar así, ¿vale? O bien podemos hacerlo igual que hemos hecho el otro faro, ¿vale? Con la posición exacta del centro del destello. Eso como prefiráis. Vamos ahora con los faros antiniebla. Vamos a crearnos una nueva capa de color rellena de color negro, bote de pintura, la rellenamos de color negro y la vamos a poner en modo de fusión trama como la anterior. Vamos a venir a filtro, interpretar destello, vamos a dar Alt y vamos a pulsar sobre la foto y vamos a añadirle la tercera posición, la del faro de la izquierda, que era 890, 2740. Damos OK, voy a subir un poco la potencia, el destello por ahí, le damos OK y ahí tenemos nuestro destello. Como en el caso anterior, no quiero que me aparezcan todos estos puntitos. Voy a venir, le voy a añadir una máscara de capa, pero completamente rellena de negro, como antes con la tecla Alt pulsada, nueva máscara de capa. Y ahora con mi pincel, bordes 0% de dureza y color frontal el blanco, voy a destapar el reflejo de este faro. Pues ahí está. Si os fijáis ahora, este faro está muy cerca del borde, con lo cual si hago como en el faro derecho de copiarme y ocultar todo y seleccionar solo la parte del faro, es muy probable que en este sí que aparezca la raya, porque estamos muy cerca del borde, con lo cual en este caso sí que me voy a crear una capa nueva, la voy a rellenar de color negro. Vamos a
como antes, pulsar filtro, interpretar, destello. Con la tecla al pulsada hago clic sobre la imagen y añado los puntos de la posición del último faro antiniebla, que son 5210 y la I 2740. Le doy OK y como está de antes con mayor potencia no tengo que volverla a cambiar, le doy que OK otra vez y aquí tengo mi segundo faro antiniebla. Voy a hacer ahora agrupar los faros por pareja. Voy a agrupar los dos superiores, los marco los dos, control G, y a este grupo le voy a llamar faros antiniebla, y los dos de abajo los agrupo en un grupo que voy a llamar faros. Si veo que es muy intensa la luz de los faros, por ejemplo, posicionado sobre el grupo faros, puedo bajar la opacidad un poco, una cosa así, y de igual manera sobre los faros antiniebla me puedo posicionar sobre los faros antiniebla y bajar un poco la opacidad. Pues yo creo que por ahí lo podemos dejar. Y bueno, como veis, ya tenemos encendidos tanto los faros del coche como los faros antiniebla. Veis, el trabajo ha sido muy rapidito, ha sido muy sencillo. Hemos utilizado el filtro destello de Photoshop, el cual lo hemos aplicado cada uno sobre una capa completamente rellena de negro que hemos puesto en modo de superponer trama. Recordar que el modo trama oculta los colores oscuros, el negro no se ve y muestra los colores claros. Después he agrupado los faros para poder manipular un poco la iluminación de cada grupo de ellos. Perdonad, se me ha olvidado en el anterior, se me ha olvidado añadirle una máscara de capa con la tecla pulsada para que lo rellene de negro. Vamos a seleccionar nuestro pincel, dureza del 0%, fondo blanco, y vamos a dar un clic en medio del faro y ahí tenemos nuestro faro antiniebla. Por otra parte, acordaros del truco que os he enseñado para colocar el punto exacto donde queremos que sea el destello del filtro destello de Photoshop. Bueno, para que veáis para recordaros el truco de cómo posicionar el punto exacto donde queremos que aparezca el destello en nuestra imagen, voy a posicionarme en cualquiera de las capas, voy a venir a filtro, interpretar, destello, y acordaros, con la tecla al pulsada hago clic sobre la imagen y ahora me aparece la ventana donde puedo poner la posición X e Y del centro exacto, del punto exacto donde quiero que aparezca el destello. Voy a cancelar otra vez y bueno, pues tendríamos el trabajo finalizado. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, y si os ha gustado, dadme vuestro like, suscribiros al canal si aún no lo estáis, y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.